Este es un video que pretende demostrar o mostrarles básicamente cómo es el cálculo de algunas razones financieras del curso de finanzas. Vamos a utilizar los estados financieros de este ejemplo que se llama Ferretería del Tornillo. Es el estado de situación financiera del año 2015 y el año 2016. Para el cálculo de las razones financieras, pues vamos a utilizar el último año vigente, por lo menos en este ejercicio sería el año 2016. Y aquí tengo anotadas algunas de las razones financieras que vamos a trabajar en este video. Posteriormente haré otro con el resto. Básicamente aquí están a mitad de las razones financieras que debemos analizar de un estado financiero, y en el otro video posiblemente les estaría haciendo la otra mitad, que es una cantidad bastante similar. Bien, entonces iniciamos con las razones de liquidez, que son aquellas que pues, le van a indicar a la empresa el estado propiamente o cómo está el grado de liquidez que está manejando la empresa, si tiene el dinero suficiente o adecuado para hacerle frente a las obligaciones que tiene o pagos que tiene que hacer en el corto plazo. Dentro de las razones de liquidez hay tres tipos de razones de liquidez que vamos a utilizar. La primera se llama razón corriente. Entonces la razón corriente la podemos obtener dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante. Eso nos va a dar la cantidad de veces que el activo circulante puede cubrir o pagar al pasivo circulante. Entonces vamos a dividir, vamos a buscar el activo circulante. Acá en el estado financiero podemos ver que el activo circulante son aquellas cuentas que se convierten en dinero más pronto, siempre aparecen al principio del estado financiero o estado de situación financiera. Acá lo tenemos, activos circulantes son 546.337, lo vamos a trasladar acá. Y luego el pasivo circulante, que entonces estaría en el área de los pasivos. Aquí tenemos el total de activos, pasivo y patrimonio. Entonces igual las primeras cuentas que aparecen son las del pasivo corriente o circulante, que significa que son las cuentas que tenemos que pagar en un plazo bastante corto. Dice acá que son 467.319. Una vez que tenemos las dos cantidades, que son las que tenemos que dividir esta entre esta, entonces vamos a hacer la división. Sería dividir esto entre esta cantidad acá en Excel, y me dice que da 1.17. Bien, dos cosas importantes. La razón de activo circulante nunca debe ser inferior a 1. Pues significa que si la relación fuese de 1 a 1, significa que por cada colón que tengo o que tengo un colón para pagar. En este caso propiamente la razón me está diciendo que por cada colón que debo del pasivo circulante tengo un colón con 17 para pagar, o sea que pago y me queda 0.17. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Es bueno o malo? Bien, es regular, o sea, tenemos para pagar las cuentas de corto plazo. Sin embargo, una vez pagadas ellas, significa que lo que me queda es muy poco, o sea, básicamente me queda muy poco capital de trabajo, y eso pues no es lo más indicado. La razón de liquidez, lo ideal es que esta no sea inferior a 1, y pues obviamente superior a 1, pero tampoco es conveniente que esté en el límite. O sea, lo ideal es que esté entre 1 y 5, que no sea mayor a 5 para que no sobre dinero, pero que no sea menor a 1, o sea que no falte dinero. En este caso pues está muy cercano al límite inferior, al 1, y entonces es regular a mal, o sea, porque se paga todo, estamos bien, pero no queda mucho para trabajar, y eso tampoco pues es conveniente. Vamos con la otra, que se llama la prueba del ácido. Es otra razón de liquidez, que es básicamente la misma que la razón circulante, solo que en esta vamos a rebajar el inventario al activo circulante. ¿Cuál es la razón de rebajar el inventario? Pues la idea es ver si la empresa depende del inventario para pagar sus cuentas. Lo ideal sería pues que una empresa comercial no dependa propiamente del inventario para pagar cuentas. ¿Por qué? Porque el depender del inventario significa que depende de vender. Si no vende, pues tendría problemas para pagar. Entonces lo ideal es que no dependa propiamente o mucho de la venta para hacer los pagos de corto plazo. Entonces dice que es el activo circulante menos el inventario. Bien, el activo circulante ya lo hemos mostrado, acá está, ¿verdad? 546.300 menos
Ahora dice que le rebajemos el inventario, y acá tenemos el inventario en esta parte, ¿verdad? Entonces, menos el inventario, ya lo rebajamos, ahí quedó 348.978, ya el activo circulante menos el inventario, todo dividido entre el pasivo circulante, que ya lo habíamos encontrado antes, acá está, 467. Una vez que tenemos esta información, tenemos los datos, procedemos a hacer la división. Me da 0,75. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que por cada colón que debo en el corto plazo, tengo 0,75 colones para hacerle frente al no contar con el inventario. Bueno, entonces significa que si no vendo, no me alcanzaría la plata, básicamente, porque la relación para que me alcance la plata debería ser de 1 a 1. Por cada colón que debo, tengo un colón. En este caso significa que la empresa sí depende del inventario, sí depende de vender para poder hacerle frente a las cuentas de corto plazo. ¿Es bueno o malo? Bueno, sigue siendo de regular a malo. ¿Por qué? Porque lo ideal es que esta razón fuera al menos 1, que significaría que usted paga las deudas de corto plazo, pero no depende de vender, porque ya está rebajado el inventario. Entonces lo ideal sería que fuera 1, de 1 a 2, pero bueno, en este caso está diciéndonos que la empresa depende del inventario. Entonces podríamos decirle a la empresa que debe de bajar las deudas de corto plazo para que estén en un punto en el cual no dependan del inventario para hacerle frente, o aumentar la cantidad de dinero que posee en efectivo. Por ejemplo, vean que esta empresa posee muy poco dinero en efectivo, podría abrir una cuenta bancaria y tener una cierta cantidad de dinero ahí, lo suficiente para no depender de las ventas a la hora de hacer los pagos. La otra razón de liquidez que vamos a calcular se llama la razón corriente. En esta igual es muy similar a las anteriores, pero ahora no solo vamos a rebajar el inventario, sino que también vamos a rebajar las cuentas por cobrar. ¿Con qué sentido? Es el sentido de ver que si la empresa tiene el dinero suficiente para hacerle frente a las deudas sin tener que depender de las ventas y sin tener que depender de que los clientes les paguen las cuentas. Entonces vamos a tomar el activo circulante, igual le vamos a restar ahora el inventario, que son los 197.359, pero también le vamos a restar las cuentas por cobrar. Vean que lo único que queda es el efectivo propiamente, y todo esto lo vamos a dividir nuevamente entre el pasivo circulante o cuentas que hay que pagar en el corto plazo. Hacemos la división ya propiamente y obtenemos un resultado de 0,08. Bueno, la teoría financiera nos dice o nos indica, para darnos una idea, que la empresa por lo menos debería tener 0,5. Esta razón debería al menos dar 0,5, que significa que la empresa al menos tiene la mitad del dinero que debe en el corto plazo en efectivo, o sea, a mano, para hacerle frente a esas deudas. Depender un poco de las ventas, depender un poco del inventario o de las cuentas por cobrar. O sea, está bien depender de ellas, pero no en su totalidad, depender un poco, el 50%. Y el 50% ya tenerlo malo. Como vemos, el resultado dice que sin contar el inventario y sin contar las cuentas por cobrar, la empresa tiene 0,08 colones por cada colón que deba. 0,08 básicamente casi podríamos decir que es nada, o sea, eso es un número muy pequeño. Si estamos diciendo que esto al menos debería de ser de 0,5, digamos que debería ser 0,5, ese 0,08 está muy lejos de ese 0,5. Entonces aquí podemos denotarnos que la empresa sí está mal, o sea, tiene problemas financieros, tiene problemas de liquidez, en el sentido de que no tiene suficiente dinero en efectivo. Si tuviese que pagar cuentas de corto plazo, de pronto no tendría el dinero para hacerlo, tendría que esperar a que los clientes le paguen y esperar a que hayan ventas para recuperar dinero y poder hacer pago. Eso no es lo correcto. Entonces esta empresa debe aumentar su cantidad de efectivo a mano para por lo menos cubrir el 50% de estas deudas de corto plazo. Bien, ahí estamos con las razones de liquidez. Vamos con las razones de apalancamiento o endeudamiento, que es básicamente lo mismo. En las razones de apalancamiento tenemos 4 tipos. La primera, que se llama razón de endeudamiento, que es la comparación entre la deuda total y los activos totales. O sea, voy a comparar
el total de lo que debo con el total de lo que tengo, básicamente dicho de esa forma. Entonces, vamos a ver el pasivo total, o vamos a ir a buscar, acá está ese total activos, total pasivo. Total pasivo acá lo tenemos, 675.660, esa es toda la deuda de la empresa. Y vamos a buscar todas las posesiones de la empresa, que es el total de activos. Acá tenemos total de activos, 1.016.000. Una vez que tenemos esta información, procedemos a hacer la división, y hacemos la división y nos da un 66,45%. ¿Qué significa esto? Que la deuda total de la empresa representa el 66,45% del total de posesiones de la empresa. Bien, entonces, ¿es bueno o malo? Es malo. Esta razón nunca debe de superar el 50%, o sea, nunca debe superar el 50%. ¿Qué significa? Que si nunca debe superar un 50% y está en un 66%, nos está indicando que la empresa está sumamente endeudada. Ahora, el límite es un 50%, la empresa no debe endeudarse, o sea que no debe deber más de la mitad de aquello que posee, porque entonces estaríamos básicamente diciendo que la empresa está en manos de los acreedores. En este caso, más de la mitad de la empresa, o más de la mitad de lo que la empresa posee, se está debiendo a los acreedores, entidades financieras. Básicamente la empresa está en manos de los acreedores. Entonces esto es muy malo. Igual nunca debe ser 50, porque nunca debemos estar cerca del límite. O sea, si el límite superior es, o sea, nunca debemos superar el 50%, pues deberíamos estar a menos en un 45 o un 40, pero nunca en el 50, porque igual no es correcto estar en el puro límite de lo que podríamos decir que es malo. Entonces, en este caso, estamos diciendo que la empresa está muy endeudada. ¿Qué debe hacer esta empresa? Pues debe buscar la forma de bajar el endeudamiento o aumentar las ventas, aumentar los ingresos con el fin de buscar la forma de bajar esta deuda que posee acá, para que esta deuda deje de representar más del 50% de las posesiones de la empresa. Así, tal como estamos prácticamente diciendo que esta empresa está en manos de los acreedores. La otra razón de endeudamiento que vamos a calcular se llama la razón pasivo a largo plazo. Es una comparación entre el pasivo de largo plazo, o sea, la deuda de largo plazo que la empresa tiene, versus el capital que los socios aportaron. En otras palabras, vamos a comparar lo que aportaron los socios versus lo que aportaron las entidades financieras a largo plazo. Entonces vamos a buscar el pasivo de largo plazo, total pasivo. Aquí lo tenemos. No es el pasivo de largo plazo es el pasivo no corriente. Acá está, pasivo no corriente son estas tres cantidades. Aquí está 208.341. Bueno, no lo jalamos. 208.341. Ese es el pasivo de largo plazo con el capital contable, que básicamente es el capital contable o capital social. Aquí está el capital neto de la empresa. Lo vemos, es lo mismo: capital neto, capital social, capital contable. Lo vamos a jalar y entonces vamos a hacer la división del pasivo de largo plazo dividido entre el capital social o capital neto de la empresa, y nos damos cuenta que representa un 61%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el dinero aportado por los acreedores o las entidades financieras representa ya un 61% del dinero aportado por los socios. O sea que las personas de afuera o externas, las entidades financieras, han aportado más del 50% del dinero que hay dentro de la empresa, o más de un 50% del dinero que han aportado los socios. O sea, básicamente vamos al mismo resultado, o sea que la empresa está prácticamente en manos de acreedores. Ellos han aportado ya más del 50% de lo que hemos aportado los dueños, y eso no es correcto. Entonces, ¿qué debe hacer? Eso es malo. O sea, ¿qué debe hacer la empresa? Igual, debe buscar la forma de aumentar sus ingresos y que pagar deuda. Otra alternativa podría ser que los socios aporten más capital con el fin de que el capital aportado por los socios el capital aportado por los socios supere al menos en
supere 2 veces al capital aportado por los acreedores, para que esta razón baje del 50%. Eso sería lo ideal. O pues que baja la deuda para que esta razón baje del 50%. Bien, la otra razón de endeudamiento o apalancamiento tiene que ver con la capacidad de la empresa para hacerle frente al pago de intereses. Dice que se llama razón de rotación del interés. Hace una comparación entre la utilidad operativa de la empresa versus el pago de intereses o carga financiera que la empresa está soportando. Vea que ya anteriormente, a través de las razones anteriores, demostramos o vimos que la empresa está muy endeudada, correcto. Entonces me imagino que va a tener una carga financiera muy alta. Vamos a encontrar la utilidad operativa. Ya esta no estaría acá en el balance general o en el estado de situación financiera, sino que la vamos a buscar acá en el estado de resultados. La utilidad operativa es esta, utilidad de operación. Acá la tenemos, 154.124, y dice que va a estar dividida por el gasto por intereses o la carga financiera que la empresa tenga en este momento. Vamos a buscar, aquí está el gasto financiero, son 38.000 colones. Bien, entonces vamos a hacer la división de la utilidad de la empresa versus el cargo por intereses o la carga financiera, y nos da 4 veces. Esta no es en porcentaje, esta es en veces. Significa que la utilidad operativa cubre la carga por intereses 4 veces, o sea que los intereses ya representan básicamente el 25% de nuestra utilidad. Eso es malo. En la teoría financiera, la razón de rotación del interés nunca debe ser inferior a 5, debe ser 5 o mayor que 5, ojalá mayor que 5, no hay un límite hacia arriba, todo lo que puede ser 8, 10, 15, no importa hacia arriba, pero nunca debe ser menor que 5, ni siquiera 5, o sea, superior a 5. Entonces, ¿qué significa? Que esta empresa está muy endeudada, que está pagando muchos intereses a los acreedores, y que entonces significa que los acreedores están llevando una gran porción de las utilidades de la empresa. Como decimos acá, básicamente estamos trabajando para las entidades financieras porque ellos están llevando gran parte de nuestra ganancia y eso no está bueno. Entonces la empresa debe bajar la deuda para que esta carga financiera disminuya o, en su efecto, aumentar las utilidades para que las utilidades puedan cubrir más fácilmente el gasto por intereses. Bien, luego tenemos la otra que dice cobertura de cargos fijos. Esta no se va a calcular porque no dice, es la misma que la anterior, utilidad operativa entre gasto por intereses más alquileres, pero en este caso esta empresa no tiene gasto por alquileres, según hemos visto en el estado de resultados, entonces no tendríamos este dato como para calcularla. Entonces sería en otra donde el dato de gasto por alquileres aparezca o arrendamientos. Bien, vamos con las últimas que vamos a ver acá, que son las razones de actividad, razones de suma importancia porque las razones de actividad nos demuestran cómo ha sido la función de la parte administrativa, si el administrador, gerente y la parte administrativa ha hecho una buena utilización de los recursos de los que disponen. La primera es rotación de inventarios, cómo se ha movido el inventario de la empresa, si este se ha vendido bien o si nos ha estado quedando pegado. Dice que la razón de rotación de inventarios es dividir el costo de ventas entre el inventario promedio que ha manejado la empresa. El costo de ventas lo vamos a encontrar en el estado de resultados. Acá está, dice costo de ventas, tenemos ventas y costo de ventas para el 2016 es 1.628.000. Entonces lo jalamos. Y el inventario promedio, según la teoría, es el inventario del año pasado más el inventario de este año dividido entre 2, o el inventario inicial más el inventario final en el estado de resultados dividido entre 2 si nos aparecieran los dos, pero no nos aparecen. Entonces vamos a utilizar los que están acá. Entonces sería el inventario, aquí tenemos el inventario en el año 2015-2016, entonces sería el inventario del año 2015 más el inventario del año 2016, todos ellos divididos entre 2. Entonces vamos, ya tenemos, ahí los tenemos sumados, los vamos a dividir entre 2 para que se haga un promedio de ellos dos, ¿correcto? Los dividido entre 2. Entonces el inventario promedio en este caso sería 178.982. Vamos a realizar la división, que sería esta entre esto
el costo de ventas dividido entre el inventario promedio. Bien, nos da 9. Esta razón hay que combinarla con la siguiente que tiene que ver con ella misma, que se llama plazo medio de inventarios. Esto significa que el inventario se vende en su totalidad 9 veces al año, o sea que el inventario rota 9 veces al año. Es una razón buena. Esta razón debe ser 8 o superior a 8 y pues ende pues da 9, entonces significa que está buena. Pero vamos a verla en días. En días dice que dividir 360, que son los días del año, vamos a ponerlo acá, 360 dividido entre la rotación del inventario, que ya la calculamos. Entonces, al hacer esta división de 360 entre la rotación del inventario, que nos dio 9, nos da 40 días. Ok, la teoría financiera dice que en una empresa comercial lo ideal es que la rotación de inventarios esté entre 45 y 65 días. Y esta está en 40, eso es bueno. Ok, no debería ser menos de 45 porque podría ser que la empresa esté sufriendo desabastecimiento, pero está cerca del límite y entonces es bueno. No debe ser nunca para arriba de 65 o 70 por ahí, porque significa que el inventario, la mercadería se nos está quedando pegada, porque hay cosas que se están quedando sin vender y no se están vendiendo, como le llamamos, cosas pegadas. Bien, entonces tiene una muy buena rotación de inventarios, eso sí podemos concluir, significa que el inventario se vende en su totalidad cada 40 días, 9 veces al año, cada 40 días se ha vendido todo el inventario de la empresa, y eso es muy bueno, es una rotación buena, como el rango es entre 45 y 65, pues está menos de 45, no debe estar muy abajo, obviamente que no, pero 45 está cerca del límite y eso podemos considerarlo bueno. Igual si el límite superior es 65 y estuviéramos en 70 se puede considerar bueno. Bien, en una empresa comercial, ¿verdad? De alta rotación de inventarios, pues sí se puede hablar de que es bueno entre 45 y 65. Claro, hay que tener en cuenta de que esto depende un poco del comercio en el que estemos, ¿verdad? Porque hay empresas comerciales cuya rotación de inventario no entra en ese rango de 45 y 65. Por poner un ejemplo, la venta de vehículos. Las ventas de vehículos, el inventario rota con mucho menos velocidad que en una empresa comercial de productos, alimenticios o vestido, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado dependiendo un poco de la empresa en la que estemos o la industria en la que estemos, ¿verdad? En la rama. Ahí estaríamos básicamente entonces con el cálculo de todas estas razones financieras y una breve explicación de lo que significa cada una de ellas.